Bueno, regresamos con el Saprissa 2005-2006. Ya les explicamos cómo se dio todo el camino en el Apertura. Pero bueno, eso eran torneos anuales, así que todavía había que buscar el Clausura para ser campeón sin final o jugar esa final. Ya había pasado el Mundial de Clubes, evidentemente, pero había otro tema que también estaba cerca, la participación de Costa Rica en Alemania 2006, donde prácticamente la mitad del equipo le pertenecía a Saprissa, o poco menos de la mitad. Y bueno, el primer partido ante Ramonense, aquí se va a ir expulsado Trey Bennett. Ahí pues una acción donde llega tarde a la pelota le sobra a Trey y luego comete falta. Y bueno, ese partido lo dirigió Oscar Ramírez, ya dijimos, algunos partidos de Saprissa los dirigió Oscar Ramírez, obviamente para tema de registro pues los dirigió Hernán Medford, porque aunque estaba suspendido era el entrenador, pero bueno, el encargado de dar las indicaciones y ocupar esos primeros planos fue el Macho, ¿verdad? Que evidentemente se le ubica más en el rival en Liga Deportiva Alajuelense, por lo que luego haría más adelante como entrenador. Bueno, Azofeifa, que se recostaba mucho por la banda, aquí prolongaba para Víctor Cordero y aparece Ronald Gómez para decretar el primero. Este encuentro, enero del 2006, un calendario súper saturado esperaba por este Saprissa y por todos los equipos del fútbol nacional. Lo que pasa es que, bueno, había una especial atención en el Saprissa, por lo que ya explicamos en la primera parte, ¿verdad? Que no solo era el Mundial de Clubes, sino también era un torneo que se denominaba Interclubes, un CAF, y también se venía la oportunidad de revalidar el título de CONCACAF, que estuvo cerca Saprissa, de hecho junto a la liga ahí llegaron a semifinales en ese primer semestre del 2006, así que era mucho fútbol, era un equipo que rotaba y lo hacía con regularidad y lo hacía bien, pero esa era la gran pregunta. Bueno, Ramonense, abriendo un paréntesis, fue el que descendió, ahí veíamos la expulsión de Cristian Estrada, jugador poeta en aquellos días. Ganó Saprissa 0-1, venía Santa Cruceña. Otro elemento interesante, este trabajo de Saprissa 2005-2006 está lleno de curiosidades o de datos interesantes. Este partido, si Saprissa lo ganaba, lo cual lo iba a lograr, aquí empezando con este golazo de tiro libre de Randall Azofeifa, iba a significar el triunfo 1000 de Saprissa en primera división, así que mediáticamente este partido tuvo su eco. Se habló bastante de ese partido porque era la posibilidad de llegar a 1000 triunfos en la primera división desde 1949. Ojo que lo iba a lograr con algo de apuro Saprissa ante aquel equipo santacruceño, que era el nuevo inquilino de la primera división, que ya habían jugado en Santa Cruz en el Apertura. Saprissa lo había ganado 1-2, y aquí se iba a repetir la historia ante un rival que complicaba, sin pues, llegar a ser equipo de primer plano, pues ante Saprissa se agigantaba. Bueno, no se le pitó todo ese penal a Drummond, así que va otra vez expulsado Medford, que se venía reintegrando, y con la particularidad de que Hernán andaba con alguna lesión, recuperándose de alguna operación, o vaya usted a saber exactamente cuál era el problema que tenía Hernán. Esa parte de la estadística se las quedo debiendo, pero ahí salía con muletas Hernán y expulsado otra vez. Así que volvía a quedar Oscar Ramírez y Alejandro Larrea, que eran sus asistentes en aquel Saprissa. Aquí se señala penal, Vinicio Mena lo decretó como penal, así que pues había indignación porque ya le había quitado un penal evidente a Saprissa, pitó este para Santa Cruceña. Y Daniel Jiménez, que también le había marcado en el Apertura. Santa Cruceña tuvo solo 2 años en primera división, era un equipo guanacasteco bastante humilde, que tuvo la particularidad de que ascendió del INAFA a segunda división y en cuestión de 2 años estaba jugando en primera. Bueno, el primer año, que es este que estamos observando, no fue tan malo, pero el siguiente año pues sí, el equipo no aguantó más y descendió, incluso un poco después desapareció como organización deportiva, para los que tal vez no recuerdan a este equipo amarillo y verde. Víctor Cordero de cabeza, bueno, el triunfo 1000 se aseguró esa noche con ese cabezazo, y Saprissa empezaba el Clausura como lo había hecho en el Apertura, ganando sus primeros partidos. Incluso iba a ganar en fila 3, porque en Guapiles se iba a imponer ante ese Santos que casi siempre jugaba contra Saprissa a las 11 de la mañana, con la temperatura caliente, húmeda de Guapiles, y normalmente eran partidos bravos, con polémica y bueno, con muchos elementos cuando jugaban en Guapiles. Y empezaba ganando Santos aquí en esta aparición de Esteban Bolaños. Era un buen delantero que figuró más que todo en Santos y en Cartaginés, que muy joven se retiró, le perdimos la pista, pero que bueno, le marcó a Saprissa algunos goles en su carrera. Y aquel Saprissa todos los equipos le querían ganar, ¿verdad? Siempre era una oportunidad de mostrarse, de ganarle al equipo que estaba mejor conformado en el país. Si bien Alajuelense hombre por hombre estaba parecido, pues ya la liga iniciaba un declive y Saprissa más bien iba hacia adelante, iba pues consolidando todo lo que había iniciado desde el 2003, así que pues a partir de ese momento, pues aunque también los partidos ante Alajuelense eran especiales, los partidos que pues marcaban el mayor termómetro para los equipos, especialmente no tradicionales, eran los partidos ante el cuadro morado. Ya veíamos a Saborío anotando de penal y aquí anotando de cabeza. Vaya año para Saborío, ahí terminó de consolidarse como mundialista en la lista final para el 2006. Igual Álvaro fue muy importante en la eliminatoria. Y bueno, se destacaba mucho lo que explicábamos en la primera parte, que tuvo una lesión fatal a mediados del 2005, inicios del 2005, que lo sacó mucho tiempo de la cancha, y cuando regresó, pues regresó con
con su característico sello goleador. Esa tarde en Guapiles hizo los 2 goles. Otro que andaba muy bien era Cristian Bolaños, que aquí casi consigue un golazo. Igual los goles nunca fueron lo de Bolaños, pero pues, por lo menos en esa etapa de su carrera era un jugador que tenía mucha influencia en la cancha, pero prácticamente no marcaba goles. Era una particularidad de Bolaños que aún así, con su fútbol diferenciado, con el gran mundial de clubes que hizo, donde fue balón de bronce, pues también terminó de consolidarse a nivel de selección nacional. Cuarta fecha, aquí Carmelita empieza ganando. Y les cuento un detalle importante de este partido. Justo 2 días antes de este partido se había anunciado algo que también les anticipé en la primera entrega, el retiro de Juan Bautista Esquivel. Ya se había pues conocido de su estado de salud, de los riesgos que implicaba que siguiera jugando fútbol profesionalmente, así que ese día pues ya Juan Bautista no era parte del plantel morado. Un partido tal vez Saprissa llegaba un poco golpeado también en el aspecto anímico por esta noticia que fue, pues dio mucho de qué hablar, ¿verdad? Que fue algo pues hasta cierto punto impactante por tratarse de un jugador tan joven. Y bueno, Saprissa en medio de eso tenía que enfrentar a Carmelita, que le empezaba ganando con esa muy buena anotación que vimos hace un instante atrás de Roy Ramírez, que era pues un jugador bastante regular en ese Carmelita, que dirigía Juan Carlos Arguedas y que también solía hacerle muy buenos partidos a Saprissa, especialmente en Tibás. En Tibás Carmelita normalmente se agigantaba, de hecho venía de empatarle y esta noche le iba a volver a empatar. Ahí está Juan Bautista, ya pues retirado, agradeciendo a Randall Azofeifa por conseguir ese golazo, obviamente la ofrenda del gol, el gol era dedicado a Juan Bautista. Ahí veíamos la camiseta Esquivel con el número 29 que utilizaba Juan Bautista, que bueno, fue la nota triste en medio de esa temporada llena de cosas positivas y alegres para el Saprissa. Azofeifa, que ya decíamos, se estaba empezando a convertir en contención, jugaba de volante por casi toda la cancha, después de que en sus inicios era delantero. Ahí el 1 por 1, aquí Carmelita que terminaba con un jugador menos, por esta expulsión de Gustavo Alvarado, que era un volante, tenía alguna regularidad en el fútbol nacional en aquellos días. Bueno, 1 por 1, ya Carmelita empezaba a convertirse en un equipo que particularmente en Tibás realizaba buenos partidos. Ahí Hernán con la muleta, que todavía lo acompañaba. Ya lo veíamos en la primera parte cuando salía expulsado, o más bien en la primera parte de este trabajo en el partido ante Santa Cruceña, cuando lo expulsaron a Hernán Medford, que se recuperaba de una lesión. Aquí ante Punta Arenas, otro partido bravo como todos ante Punta Arenas. Andrés Núñez marcaba el primero. Por tema de calendario, que eso pues habría que preguntarle a la UNAFUT de esa época. Los equipos jugaban muchos partidos seguidos en condición de local y luego tenían que salir muchos partidos consecutivos. Así se hizo el calendario, así que vamos a ver en fila varios partidos de Saprissa en Tibás, donde no fue tan contundente, es decir, no goleaba, pero resolvía sus partidos ante rivales que querían bajarlo, que querían ganarle, que querían demostrar que podían con el Saprissa del Mundial de Clubes, como se le conocía a ese equipo. Pero bueno, Saprissa siempre sacaba algo adicional y terminaba resolviendo sus encuentros. Este ante Punta Arenas también tuvo su detalle, porque aquí lo empató Kurt Bernard y ya se acercaba al final del partido. Quedarían pues cerca de 2 o 3 minutos cuando se decreta este penal. En esa acción de Alan Alemán, que era, ya decíamos, el cambio fijo, el revulsivo, el que ingresaba cuando Saprissa ocupaba abrir espacios, cuando parecía que se le escapaban encuentros que pues tenía que ganarlo sí o sí. Y esa noche de miércoles así fue, porque Alemán produjo el penal y Saborío se encargó de anotarlo. Ojo que Saborío pues sí fue el goleador de Saprissa en ese campeonato, mas no fue el goleador del torneo. El goleador del torneo lo vimos anteriormente, Kurt Bernard. Terminó superando a Saborío en el conteo individual de goles, donde también estuvo metido fuerte en la pelea Víctor El Mambo Núñez, que estaba con Cartaginés. O para ampliarles un poco también de lo que estaba sucediendo en general en el torneo. Ahora ante Cartaginés, sábado por la noche, pues había pues también mucha atención en detalles que podían repercutir a nivel de selección nacional. Lo de Azofeifa, lo de Bolaños, que fueron los 2 jóvenes que se subieron en el avión para Alemania. El tema de José Francisco Porras, que iba a ser titular en el Mundial, los goles de Saborío, el nivel de la bala, de Paté, es decir, había, bueno, Alonso Solís, que al final no quedó en la lista. Guimaraes decidió no llevarlo, pero que era un jugador que había pues ese ruido si iba a estar o no. O sea, había muchos elementos más allá simplemente del Saprissa, especialmente en este semestre, porque ya el Mundial estaba cerca. Bueno, esto es una acción insólita, ¿verdad? Después de que vimos el gol de Saborío, llega este insólito autogol de Reinaldo Parks, una acción rarísima, pero bueno, Parks ya era un jugador veterano, así que pues lograría sobreponerse a semejante error o particularidad, no sabemos cómo llamarlo, pero bueno, autogol feo. Y un partido que Saprissa manejaba bien, Cartaginés se lo empataba. Otra vez Saprissa fue al frente y Saborío, que en esas acciones era letal, los rivales lo sabían, pero al mismo tiempo pues con saberlo no era suficiente, no sabían controlarlo en ocasiones, aunque aquí pues sí hubo fuertes reclamos porque como observamos hay un desplazamiento de Andrés Núñez sobre el defensa del Cartaginés, que era Alexander Castro, jugador que la liga se dio a préstamo a Cartaginés y bueno, por ahí hubo polémica esa noche por esa jugada. Sin embargo, fue un partido muy bueno, aquí penal
Vemos el defensa de Cartaginés que va al frente es Pablo Salazar, que pertenecía a la liga, que también estuvo a préstamo en Cartaginés, pero que bueno, ya luego hizo una carrera dilatada, especialmente en el Club Sport Herediano. Y aquí es el Mambo, el que desde el punto de penal, el goleador histórico de todos los tiempos del torneo doméstico, igualaba. Parecía que Cartaginés se salía con la suya, sacaba el empate, pero en el cierre, porque este gol fue en el cierre, también empezaba a alimentarse todo el tema de la Sapriora y todo ese tema de que Saprissa pues no se daba por vencido hasta el cierre. Llega La Bala Gómez para recepcionar la pelota y vencer al recordado arquero argentino Carlos Díaz. 3-2 y Saprissa resolvía su encuentro ante el Cartaginés. Como podemos observar, hasta el momento solo había cedido el empate ante Carmelita. Luego empató ante Herediano 0-0 en Tibás y el invicto se mantenía, pero se iba a acabar acá ante Pérez Celedón. Y el equipo generaleño era el que golpeaba con John García, futbolista colombiano que de cabeza marcaba el primero ante el Saprissa. Aquella vez el equipo generaleño pues reafirmaba eso que habíamos dicho, era el rival más pesado de Saprissa. Tenía también al mismo tiempo en aquel momento un deseo de revancha por lo que había sucedido en la final de apertura y el famoso penal que no debió haber sido y que le había quitado a Pérez Celedón la posibilidad de ese momento pues tener medio título en la bolsa. Saprissa pues siempre parecía saborío, pues tal vez no fue su partido más claro para el equipo morado. Sin embargo, pues ahí vemos cómo la buscaba Paté, cómo la buscaba Saborío. Ojo que a Paté no lo hemos visto destacando tanto por goles, era pues más un tema de generación de juego, pero en la recta final de la temporada, ahí es donde los goles de Paté van a llevar a Saprissa directo a aquel título. Ricardo Stir de penal, bueno, lo disfrutaban en Pérez, querían esa revancha y terminaba venciendo a Saprissa en un partido pues no exento de un final de infarto. 2-1. Brujas era el rival ahora en el Ricardo Saprissa. Aquí va a aparecer la figura de La Bala Gómez. Atención a esta jugada de Víctor Cordero, ¿verdad? Fue pues un centro malo, desdibujado, sin embargo no resolvió Víctor Bolívar. Alan Alemán habilitaba a La Bala y Saprissa ya golpeaba en esa tarde de verano en Tibás, donde pues había un estadio casi lleno, los sapricistas llegaban al estadio, había pues una gran comunión con ese equipo que ya por lo del título de CONCACAF y posteriormente el Mundial de Clubes pues había dejado listón alto, pero bueno, ya lo habíamos explicado, ¿verdad? El equipo quería el título nacional. Ahí observamos al número 20, Celso Borges, estaba jugando sus primeros partidos en primera división. De hecho se me olvidó contarles que en el partido ante San Ramón que vimos, el primero fue el debut de Celso, así que Celso era prácticamente debutante. Ahí ya lo veíamos también empezando a ganarse un nombre en ese equipo plagado de estrellas. Ya lo había hecho Keylor Navas y ahora era Celso el que tenía que debutar en ese Saprissa tan pesado y donde también iban a forjarse sus jugadores pues su personalidad. Ahí el segundo de La Bala, algo de polémica y bueno, 2-0 ante Brujas, que dejaba la mesa servida para el clásico, un clásico donde el cero no se iba a quebrar, estadio repleto ante, ya decíamos, una liga que seguía teniendo un equipazo, empezando por esta figura Rolando Fonseca, que era pues el más temido de los clásicos, el que normalmente castigaba a Saprissa. Aquí lo pudo hacer Fonseca, que había tenido un semestre en el Comunicaciones y que había regresado como tantas veces, alternó entre la Liga y el Comunicaciones, incluso echando el cassette más para atrás hasta con el mismo Saprissa. Fonseca era un jugador que iba y venía de Guatemala, bueno, estaba de regreso en esa liga. Ahí pedían penal por esa acción de Wallace, no fue penal esa, pero esta sí, o por lo menos así lo consideró el central de aquella tarde, Joxer Molina. Ahí el choque entre Guardi Alfaro y La Bala Gómez, donde pues sí, Guardi no llega a la cita con el balón, sino que envista al adversario. Y bueno, otra acción que se recuerda mucho es de penal que termina enviando Saborío a Guardi, que la toca ligeramente y luego el vertical. Así que desaprovechaba pues Saprissa la opción de adelantarse. Alajuelense tuvo algunos arrestos aquí con Cristian Bolaños. De los últimos clásicos en Tibás a las 11 de la mañana, dicho sea de paso, estábamos en el 2006 y ese partido se jugó en el horario tradicional del fútbol. Ojo que el partido también iba a tener algo de polémica en el cierre con esta acción de Centeno. Se decreta fuera de juego de Paté, así que hubo polémica, lo típico de los clásicos. Veamos a William Castro, que era el central, pues sí, sale adelantado Centeno, aunque en aquellos días la acción también pues tuvo su estire y encoge en el análisis. Bueno, 0-0 en el clásico, que dejaba la particularidad de que no se sacaba ventaja uno ni el otro, solo que bueno, ya vimos que Alajuelense no llegó a la fase final de la apertura, así que solo se habían jugado dos clásicos, ambos con resultado de empate. Aquí ante Liberia va a aparecer Paté, que ya decíamos no marcaba tantos goles, pero los que hizo fueron determinantes y de cabeza Centeno marcaba el primero esa noche ante Liberia, el único gol de esa noche, un partido no muy claro. Y ya lo vimos desde la apertura, esta Saprissa casi no goleó, de hecho no goleó. Si usted lo analiza, fue un equipo que ganó con lo justo la mayoría de sus encuentros, pero
lo sabía resolver. Ahí veíamos a Wanchope con la camiseta de Herediano. También decíamos en la primera parte que Herediano tenía un buen equipo, incluso previo al Mundial del 2006, Chope se puso la camiseta rojiamarilla en búsqueda de mayor regularidad previo al Mundial después de algunas lesiones y bueno, era un elemento más para esa noche en el Rosabal Cordero. Wanchope enfrentando a Saprissa, Wanchope que seguía siendo pues, figura de primerísimo plano en el fútbol nacional, y aquí la noche se va a decidir, o el partido se va a decidir con este gol de Alonso Solís, grueso error del guardameta Giancarlo Chacón, que no mide bien la pelota, y bueno, la caída del balón de Alonso fue lo único que terminó en la red esa noche, aunque Alonso aquí pudo marcar el segundo, que Herediano tuvo sus opciones. Fue una temporada dificilísima para Herediano, que incluso empezó a perder tanto protagonismo que ya hasta cierto punto empezó a ser desplazado por Punta Arenas y por Pérez Celedón como equipos más protagonistas en aquellos días dentro del fútbol nacional. Partido de alternativas. El mismo Brujas llegó a ocupar algunos planos sobre el Club Sport Herediano, que en aquellos días pasaban épocas súper complicadas. Bueno, lo ganó Saprissa, para variar con lo justo. Pues fueron raros los partidos que Saprissa ganó por más de un gol, pero ahí estaba Saprissa resolviendo. Aquí con un equipo alternativo ante Ramonense, que era el más débil, de hecho fue el que descendió. Es un golazo que le marcan a Keylor Navas, era su segundo partido en primera división, y ese golazo de chilena de Rolando Araya, un jugador que ya era veterano de Ramonense, era el primero. Saprissa lo emparejaba con Cristian Bolaños. Aquí ante esta salida de Jorge Vindas, que no es bien asistido por su defensa. Otra vez San Ramón iba a recuperar la ventaja. Aquí se decretó penal. Era el segundo partido de Keylor Navas en primera. Ya vimos en la primera parte, para los que lo pudieron ver, el debut ante Carmelita en la apertura. Y ahora en el clausura de ese 2005-2006, Keylor jugaba su segundo partido y la conquista desde el punto de penal de Atin Rupert, otro coleccionista de camisetas del fútbol nacional, engañaba totalmente al hoy arquero del Real Madrid. Y bueno, ya Saprissa tenía que otra vez remar contra corriente, pero tenía con qué resolver, ¿verdad? Era una particularidad, es cierto que se le complicaban los partidos, pero también era cierto que hasta el instante final se sabía que tenía con qué resolverlos. Y aquí Alonso Solís, aprovechando ese servicio de Pablo Brenes, que no jugaba tanto dentro de ese equipo, pero cuando lo hacía también aportaba, y Alan Alemán en el cierre, 3-2. Y bueno, la historia que era una película que se repetía y se repetía, equipos que le planteaban partidos difíciles a Saprissa, que lo ponían contra las cuerdas, pero se combinaba la convicción de ese Saprissa, también los hierros de los rivales, y eran pues historias constantes en ese fútbol nacional de mediados de la década del 2000. Pero va a empezar otra racha negativa, se va a parecer también un poco lo que vimos en la apertura, porque aquí Saprissa va a tener otra racha muy negativa. Y va a empezar con una derrota ante Liberia, 11 de la mañana, temperatura calcinante. Liberia andaba bien, hizo un gran torneo Liberia. Y aquí empezaban ganando los guanacastecos con este golazo de Randy Cubero, un jugador que tenía pues muy buena pegada. Luego va a llegar el segundo por medio de Marvin Calvo, delantero que en aquel momento llegó a tener una campaña tan buena que incluso lo contrató la liga, donde no figuró. Y Saprissa descontaba con Alonso Solís. Bueno, hasta cierto punto era hasta presupuestable, era apenas la segunda derrota en una temperatura complicada, una cancha difícil. Golazo de Alonso Solís ahí venciendo a Rodolfo Bobby Álvarez. Y bueno, hasta cierto punto no había tantas alarmas por la derrota en sí, pero vamos a ver que Saprissa va a empezar a perder fuerza, como le pasó en el apertura, y se da la particularidad de que se le complicó la clasificación. Si bien podía hasta quedar fuera y esperar a que se resolviera todo el clausura para ir a la final, pues no era lo conveniente, no era lo que Saprissa estaba acostumbrado. Paralelamente estaba jugando la CONCACAF, así que bueno, se van a combinar muchos factores, varios partidos en fila de visita en canchas que a Saprissa históricamente le han costado, y el equipo se va a ver contra las cuerdas en la última fecha cuando visitó a Santa Cruceña. Aquí pues vamos a ver un recital de Punta Arenas y de Kurt Bernard. Se fue de triplete Kurt, que pasaba un momento increíble. Elito Pérez, que se comía a Saprissa, hay que decirlo, esta época de bonanza de Saprissa tuvo tal vez el único lunar en que en Elito Pérez el equipo siempre perdía, esa es la realidad. Y bueno, aquí se iba a ir goleado 3-0 con triplete de Kurt, de penal, de tiro libre, de cabeza. Y bueno, como era un tema de grupos, aunque en acumulada Saprissa estaba en la parte alta, en su grupo Liberia y Punta Arenas eran los que estaban arriba. Así que llegaba obligadísimo Saprissa a la última fecha de visitante. Ya decíamos, el calendario era un poco extraño, se jugaba muy seguido de local y luego muy seguido de visita. Y llegaba Saprissa ni siquiera dependiendo de sí mismo, tenía que ganar en Santa Cruz y esperar otros acontecimientos para ver si le cerraban los números. Si no, pues luego quedaba descansando por un periodo de un par de semanas para ir a la final nacional. Pero bueno, este equipo no quería que eso pasara, y aquí va a llegar esta joya de Paté. Vemos cómo la pega muy bien después de la asistencia de Bolaños. Y también había pues mucho tema del Mundial del 2006, que la Saprissa quería acabar el torneo rápido, inclusive para
para que ya la selección empezara a trabajar. Eso se decía, obviamente, desde el punto de vista de Saprissa, en medio de todo lo que estaba pasando en el campeonato, porque obviamente habían otros equipos que querían ganar el título y fue un cierre realmente complicado, pero que Saprissa iba a resolver. Ahí está Mario Bello, era un defensor santacruceño de aquel entonces, guanacasteco, estuvo también en San Carlos, emparejaba las cifras y luego va a llegar esta acción de Drummond, de Gerald Drummond Johnson, partido que Saprissa con la misma alternabilidad, con algo que fue una norma durante todo ese año y con esa casi norma de ganar con lo justo, lo resolvía 1-2 y ahora sí iba a semifinales ante Brujas. Terminaron pasando por un lado Punta Arenas y Saprissa, por el otro lado Alajuelense y Brujas. El rival de Saprissa, Brujas, y la semifinal iba a resolver con 2 victorias. La primera, un partido donde hay poco que contar, solo ese penal que Saborío transformó en gol en Tibás, y Brujas, que utilizaba como sucede el viejo Estadio Nacional, tenía que remontar en casa, entre comillas obviamente, un estadio repleto de morados. Y bueno, este grosero error de Adrián de Lemus, otro detalle, ¿verdad? Cuántos detalles curiosos hay en este trabajo, cuántos errores, ya sea de porteros de Saprissa o de porteros adversarios, se presentaron en ese campeonato del 2005-2006. Bueno, este de Lemus fue fatal, ¿verdad? Un gran arquero, pero que aquí se resbala y que comete un error grueso en una semifinal, pues no digamos de campeonato, en una semifinal de fase, porque después de clausura pues estaba la posibilidad de final nacional que Saprissa quería evitar. Y ahí está Patén, sus goles fueron fundamentales, ¿verdad? Ese día el gol feo con el error de Lemos y el gol bonito, por llamarlo de alguna manera, este golazo de tiro libre. Y luego va a llegar el gol del descuento de Brujas, lo consiguió Juan Luis Hernández, un delantero que fue más que todo figura en Liga de Ascenso, no tanto en Primera División, aprovechando el centro de Gobato. Bueno, Saprissa resolvió su serie, aunque del otro lado había la sensación de que el favorito era Punta Arenas, porque Alajuelense tuvo un año muy difícil. La liga sacó a Punta Arenas, que se estaba convirtiendo en un candidato formal al título. Entonces, el panorama típico de los 90, Saprissa en la liga ante 2 juegos o 4. Si Saprissa lo resolvía, en 2 se acababa el campeonato. Si Alajuelense lo alargaba, pues habrían 2 juegos más. Pero no, eso se acabó en 2 juegos. Serie, eso sí, cerradísima. Muchas alternativas en ese primer juego en Alajuela. Ya vimos una de Wilmer López, que estaba en sus últimos días con la liga. Ya vimos algunas de Saprissa. Partido pues digno de un clásico, un estadio lleno, marco esplendoroso, cancha espectacular. Y Alajuelense, que era el más obligado, parecía que resolvía aquel primer juego con este gol del eterno goleador de los clásicos, el máximo goleador en la historia de los clásicos, Rolando Fonseca, aprovechando este buen servicio de Maynor Díaz, que tuvo un año excepcional con la liga. Ahí pues Alajuelense tenía un gran equipo, ¿verdad? Estaba Brian Ruiz, estaba Fonseca, estaba Maynor Díaz, estaba Luis Marín, estaba Carlos Castro, estaba Roy Mayri, estaba Michael Rodríguez, estaba pues Paulo Izaguirre. O sea, era la liga, la estela todavía que quedaba, la época del tetracampeonato, del título de CONCACAF, pero no fue un buen año para Alajuelense. Y aquí pues tal vez este gol es el que termina determinando el campeonato anticipado de Saprissa, porque Alajuelense ya tenía en la bolsa los 3 puntos de ese primer juego de la final para llevar la serie diferente a Tibás, pero en el cierre se da esta acción de Ronald Gómez, que lo dejan centrar ahí Cristian Montero, y luego Saborío, que le gana a Carlos Castro la posesión 1-1, y bueno, la mesa quedaba servida ahora sí para que Saprissa, sin necesidad de final nacional, acabara la temporada 2005-2006, donde, insistimos, la liga de por sí no anduvo bien, y aunque esa noche también hizo un buen partido, o por lo menos le complicó a Saprissa, pues los morados iban a campeonizar, ganando el clausura y ganando la campaña 2005-2006. El primer gol, uno de los mejores goles de clásicos, no entiendo por qué no se recuerda tanto, pero me parece uno de los mejores goles de clásicos, lo marcó Patén, con ese disparo al ángulo, venciendo a Guardia Alfaro. Bueno, ahí también Carlos Hernández era una figura importante en esa Liga Deportiva Alajuelense. Es decir, la liga tenía con qué pensar que al menos podía forzar a 2 juegos más, ganar clausura y por ende ir a la final definitiva, pero no iba a suceder. A pesar de que Carlos Hernández en este cobro de tiro libre empató el marcador, aunque en realidad la pelota la termina metiendo Centeno. Por eso a nivel mediático se habló mucho del famoso clásico en que Paté iba a conseguir los 3 goles, ¿verdad? Los 2 de su equipo y en apariencia autogol, aunque el gol sí se le acreditó a Carlos Hernández. Ahí está también Gabas, que estaba con la liga. Bueno, se descompuso el juego. Cristian Oviedo ya era parte de ese equipo de la liga, que iba cerrando una generación e iniciando otra, ¿verdad? También para hablar del eterno rival de Saprissa, que tal vez durante la campaña no tuvo tanta figuración, pero justo fue el rival que le tocó a Saprissa en el cierre. Pablo Chinchilla estaba por ahí también, Eri Jiménez, el hondureño Emil Martínez, para recordar un poco de lo que fue esa liga. Y bueno, llega este gol, que es un gol de título, no tocó la red, pero sí superó la raya, evidentemente fue gol, el cabezazo de Paté. Y bueno, Saprissa otra vez se ponía en ventaja, ya era 3-2 en la serie global, así que era cuestión de aguantar el segundo tiempo, muy al estilo de ese equipo. Ya lo vimos desde el primer juego, no arrollaba a sus rivales, no goleaba, pero
resolvía. Ahí, pues evidentemente Luis Antonio Marín la saca de adentro, que de hecho después de este partido Marín y se va para el fútbol de Israel, hace una prolongada carrera lejos de su liga, luego pues iba a regresar años después. Y otro detalle es que este va a ser el último partido oficial de Brian Ruiz con la camiseta de la liga, también iba a iniciar una larga carrera en Europa y bueno, después ya Brian hasta el momento no volvió al fútbol nacional. Ahí la tuvo Carlos Hernández, entró Eric Scott, la liga pues puso lo que tenía que poner para encontrar el empate, pero no fue posible. Y Saprissa, que incluso aquí pudo poner la cereza en el pastel, Alonso Solís en esta recuperación. Alonso que luego pues no quedó en la lista para el Mundial de Alemania, pero que era una figura importantísima dentro de ese equipo. Bueno, no entró la pelota, silbatazo final, se abrazaban Medford y Justin Campos, que era el gerente deportivo en aquel momento y comercial, junto a don Jorge Alarcón. Y bueno, Saprissa que empezaba con la seguidilla de 5 títulos consecutivos, ya luego bajo la modalidad de torneos cortos iba a ligar otros más, iba pues a establecer una generación de las más ganadoras, que de todas formas ya venía ganando desde antes, porque 2 años antes había ganado el campeonato nacional y también al año siguiente la CONCACAF. Así que un Saprissa arrollador en la estadística global, en la estadística propiamente de los partidos, tal vez no tanto. Un año donde se dio el retiro de Juan Bautista Esquivel, donde se dio el Mundial de Clubes, donde se dieron tantas y tantas situaciones que hemos ido explicando, hemos tratado de abarcar todo para que tengan no solo el registro de los goles, sino como nos gusta en Videoteca, un contexto global de lo que estaba pasando. Paté, que era la gran figura no solo de Saprissa, sino del fútbol nacional. Y bueno, a partir de ahí, pues el campeonato 24 en la historia morada, el 25 lo iba a ganar el siguiente año. Bueno, pues ahí teníamos que dejar a Keylor, obviamente, que luego iba a ser la gran figura del fútbol nacional cuando apenas era el tercer portero, un par de partiditos nada más jugó ese año, pero era parte también del Saprissa y lo festejaba a lo grande. Decíamos, luego el siguiente año Saprissa iba a conseguir el título 25 de torneos anuales y luego bajo la modalidad de torneos semestrales, Saprissa iba a lograr el 26, el 27 y el 28 como parte de una generación que arrasó en el fútbol nacional en aquellos días, también con una muy buena organización deportiva detrás que sustentaba esos éxitos del cuadro morado. Ya explicamos, aunque la liga jugó ese último partido, el subcampeón terminó siendo Punta Arenas por tema de puntos, porque no hubo final nacional. A grandes rasgos, eso fue lo que sucedió aquel año.